Saludos amados, que Dios me los bendiga a cada uno. Esperamos que se encuentren bien y bienvenidos a nuestro canal Vida para Ti. Hoy voy a estar hablando acerca del tema un poder sobrenatural que se hace real en medio de tu necesidad. Te lo vuelvo a repetir, un poder sobrenatural que se hace real en medio de tu necesidad. De ese tema es que voy a estar hablando en este momento. Imagínate qué maravilloso es saber que hay un poder sobrenatural, o sea, que está sobre tus fuerzas, que traspasa tus límites, traspasa tu debilidad, sobrepasa todo eso y te asiste en cada momento que tú lo necesites. Y ese poder es real, ese poder Cristo, antes de ascender a los cielos, les dejó esa promesa a los discípulos. Cuando Él ascendía a los cielos, vendría entonces el Espíritu Santo. Ese poder sobrenatural es el Espíritu Santo, como muy bien lo explica la TCB, la traducción TCB, en el Evangelio de Juan, dice lo siguiente: Jesús hablando acerca de la promesa del Espíritu Santo. Qué importante es que podamos tener este conocimiento. Tú que estás en medio de una necesidad, tú que sientes que no tienes fuerzas, tú que no sabes cómo resolver esa situación, tú que no le ves salida a ese imposible en tu vida, yo te invito a que te sientes, escuches este mensaje que es para ti. Viene para tu vida en respuesta a tu necesidad, en respuesta a tu clamor, a tu oración, porque Dios es un Dios de misericordia y se compadece de nosotros. Así que te invito a que te acomodes bien y escuches esta hermosa palabra que sé que va a traer esperanza y dirección a tu vida. Si me aman, vivan mis enseñanzas, yo le pediré al Padre que les dé un consolador para que esté con ustedes para siempre. Y Él es el Espíritu de la verdad, ya que el mundo no lo puede recibir porque no lo ve, ni lo conoce íntimamente. Ustedes lo conocen íntimamente porque permanece en ustedes y está en el interior de cada uno de ustedes. Qué hermoso. El Consolador, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre. Así que, por causa de Jesucristo, por causa de esa oración que el Hijo de Dios elevó al cielo en favor nuestro, porque cuando Él estuvo aquí en los días de su carne, cuando se hizo hombre, cuando se despojó de toda su divinidad, de toda su gloria, y era simplemente humano como tú y como yo en medio de nuestras debilidades, Él pudo comprender nuestra fragilidad. Eso lo movió a misericordia, lo movió a compasión y a elevar una oración al Dios que todo lo puede, porque Él sabía que cuando Él se fuera de este mundo, seguiríamos expuestos a la maldad que nos rodea, la maldad que gobierna este mundo. Y Él, en identidad con nuestra debilidad, le rogó al Padre que no nos dejara solos en este mundo hasta que Él regresara por cada uno de nosotros. Dijo, es que ellos no van a poder prevalecer. Él experimentó nuestra debilidad y experimentó también la maldad que el enemigo ejercía en medio de la humanidad. Satanás también quiso destruirlo a él. No pudo.
quiso alejarlo de la voluntad de Dios, tentándolo muchas veces. Jesús experimentó la tristeza, la traición, la debilidad humana, el dolor. Y cómo él pudo, en su debilidad humana, porque no podía tener acceso al poder que él tenía antes de despojarse de su gloria, ni podía llamar a los ángeles ministradores que le asistieran, pues él tenía una agenda, un plan que cumplir, identificarse con nuestra condición humana. Por eso cuando Pedro atacó al soldado, Jesús le dijo, no, Pedro, no hagas eso, es que si yo quisiera, yo le pedí al Padre todos los ángeles y ellos me defenderían, pero yo tengo que seguir con el plan que mi Padre me ha hablado y lo tengo que seguir en mi debilidad humana. Pero hubo un poder que lo sostuvo en todo momento, un poder que lo guardó, un poder que lo guió, un poder que le suplía a cada necesidad que él tenía. Ese mismo poder fue el que lo ayudó hasta el final. ¿Y sabe qué? También fue ese mismo poder el que lo levantó de entre los muertos. Y ese mismo poder es el que él le rogó al Padre que enviara a la tierra cuando él ascendiera a los cielos. El Consolador, aquel que nos acompaña, aquel que nos guía, aquel que estará con nosotros hasta el último día de nuestra vida. Entonces no hay necesidad de atravesar nuestra vida en este mundo en medio de tanta aflicción. Como Jesús dijo, tendrán muchas aflicciones, pero confíen que si yo vencí, ustedes pueden vencer por medio de mi poder. Entonces no hay necesidad, no hay ninguna necesidad de por qué tú estás en medio de esa situación, no le ves una salida, estás en desesperanza, estás en depresión, estás en ansiedad, en ataques de pánico, estás inmerso como en una oscuridad. No hay necesidad de sentirte solo, de sentirte confundido, cuando Jesús le pidió al Padre que el Consolador te acompañe. No hay necesidad. Y no es que no tengamos situaciones, no es que no tengamos aflicciones, crisis de vida. Las tenemos. Pero es muy diferente cuando Él nos acompaña. Él nos da fuerzas, nos da consuelo, nos da valor, nos da entendimiento. Infunde algo dentro de nosotros porque la habita dentro. Ahora, la pregunta es, si este poder que es tan maravilloso y está accesible para todos, ¿por qué muchas vidas están en la condición en la que se encuentran? Y buscan tal vez otra fuente de poder para sentirse mejor. Alguna otra medida, alguna otra ayuda que entienden que es mejor. Sí, hay personas que en medio de su tristeza toman alcohol y se sienten bien. Pero una cosa es tomar una copa de vino en medio de una buena cena, que eso no es ningún pecado. A yo utilizar esa sustancia para adormecer mi mente, para yo no sentir más el dolor y ya no pensar. El problema no es la sustancia, sino la intención por la cual yo la ingiero. Y lo mismo puede pasar con cualquier otro medio que yo utilice para sentirme mejor.
o buscar alguna otra solución sin primero buscar en Dios el consejo, la ayuda. Y aquí dice en el Evangelio de Juan que este Espíritu Santo, este Consolador, el mundo no lo puede recibir. ¿Qué es el mundo? En este sentido, las personas que no creen en el mensaje de las buenas noticias. Aquellas personas que no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Y mucho menos, no creen tampoco que vino a este mundo a tomar tu lugar y el mío, el que nos merecíamos en la cruz por causa de nuestra condición de pecado delante de Dios. Un mensaje tan sencillo y a la misma vez tan despreciado por muchos o tenido en poco, porque se requiere esa fe de creer ese mensaje de poder. Y muchos que no lo reciben, pues tampoco pueden disfrutar de ese poder, que es un poder sobrenatural para bendición de tu vida. Como lo explica aquí la TCB, dice, es el consolador, el intercesor, el auxiliador, el paracletos. Es alguien que consuela profundamente. Él es el único que puede llegar allí a lo profundo de tu alma. Es el que te puede evitar que tú caigas en una depresión y que vuelvas a experimentarla ante cada situación que te traiga la vida, lo que se llama una depresión recurrente. Él tiene un poder sobrenatural. Ese poder sobrenatural no permite que tú vuelvas a ese valle de sombra y de muerte en el que Jesucristo un día te encontró. Ese poder te levanta. Y aunque tu cuerpo lo que le pide es cama, dormir y ya no más pensar. Pero ese poder fluye, emana dentro de ti y no te permite desmayar. Fluye, es real, se vivifica y te dice, Ana, levántate, dale, tú puedes. Pero no es a nivel mental, no es con pensamiento positivo, no es con una meditación trascendental, no son con fuentes del ocultismo, no, es el poder. Por eso dice el espíritu de verdad. Y cuando habla de un espíritu de verdad es porque hay otros espíritus que no son de verdad, que se hacen pasar por él. Y te hacen creer que tú puedes, que el poder está dentro de ti, pero cuando no es el poder del Consolador, ese poder no es el real. Ese poder no es el que yo te estoy hablando. Ese poder no es de verdad. Ese poder te hará creer que te ayudará. Sin embargo, te está desviando de la verdad. Hay un poder, el espíritu de verdad. Y ese paracletos te consuela profundamente, allí donde nadie puede llegar, allí donde ningún consejo puede llegar, allí a solas, Él te consuela y vivifica tu alma. Y mientras hace ese proceso terapéutico de consolación, te infunde paz. Por eso, los padres de la iglesia concibieron al Espíritu Santo con el título de Paracletos, porque es el que construye. ¿A quién construye? A Cristo dentro de ti, el carácter de Cristo, al vencedor, a aquel que todo lo puede. Entonces se hace realidad
lo que dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo, porque Él me da la fuerza dentro de mi ser para poder vencer en medio de cualquier necesidad. Él me santifica, me edifica y regenera en mi interior en la totalidad. Y entonces es que se va formando, por causa de esa identidad con Cristo, la nueva persona, que ya no es débil, no es frágil, no es insegura. En Cristo es otra persona. No lo pueden recibir aquellos que no creen en Él, ni están dispuestos a obedecer su consejo. De hecho, el próximo mensaje que te invito a que lo escuches es acerca precisamente de eso. Cómo es que Dios guía a sus hijos y cuán importante es que se le obedezca. Hay que confiar. Si tú no confías, tú no obedeces. Y si tú no obedeces, entonces no puedes ser consolado. No puedes ser aconsejado. No puedes ser levantado de esa condición. Cuán importante es que tú confíes en Él, que le obedezcas y vas a disfrutar entonces de este gran poder. Porque para todo aquel que lo recibe, que cree en este mensaje de poder, inmediatamente recibe esa autoridad de parte de Dios, lo hace hijo, lo adopta como hijo, recibe el poder del Espíritu Santo. Todo aquel que está dispuesto a obedecerle, a amarle y a seguir su consejo. Es un poder real, es un poder real. Y está ahí accesible para tu vida. Dice, aquellos que le conocen a través de esa relación por intimidad, el Espíritu Santo le va revelando esa gran bendición que has recibido. Es el Espíritu Santo el que te va a ir ayudando, como dice aquí en Colosenses, está en la traducción de la TCB que lo explica de una manera tan hermosa. Dice, el autor de Colosenses hablando acerca de este poder. Sean fortalecidos en el poder sobrenatural de Dios, conforme a la fuerza de su gloria. Y esto les ayuda en la vida práctica a tener paciencia y equilibrio para que estén siempre alegres. Miren qué hermosura de traducción, qué hermosura de promesa, qué palabra de esperanza y de consuelo para ti en esta hora y para mí también, en medio de mi debilidad y fragilidad humana. Yo saber que dice que hay un poder sobrenatural que me fortalece, que me renueva fuerzas, que me anima a seguir muchas veces cuando ya no quiero dar ni un paso. Que me trae una palabra que me aviva y me anima, me conforta. Este poder me ayuda a vivir la vida práctica, a enfrentar lo que cada día trae. Dice la Biblia en Mateo el capítulo 6 que cada día trae sus propias preocupaciones, cada día trae sus propias situaciones. Pero yo no debo temer, porque tengo ahora un espíritu de poder, un espíritu sobrenatural que me asiste. Y que no importa lo que el día me traiga, yo tengo acceso a ese poder continuamente porque vive dentro de mí. Y también se posiciona sobre mí y me renueva mis fuerzas. ¡Qué hermosura! ¡Qué gran aliento para tu mente, para tu alma en este momento de necesidad!
Él se hace real en medio de tu necesidad, si tan solo crees en Él. Dice que te ayuda a tener paciencia. ¿Cuánto eso nos falta a nosotros? Nos desesperamos mucho más cuando estamos en medio de la necesidad, en medio de la prueba, en medio de la crisis. Lo menos que tenemos es paciencia. Pero uno de los frutos del Espíritu Santo es precisamente ese dominio propio, ese ayudarme a controlarme y a ser paciente. Él me ayuda. Cuando siento esa voz en mi interior que me dice, no temas, yo te ayudo. No temas, yo te ayudo, yo estoy contigo, tranquila. Y en medio de esa crisis que me trae ese día, en medio de ese afán, en medio de ese desánimo, en medio de esa duda, yo me detengo ahí. Yo, Dios mío, ayúdame, Padre de la gloria. No sé qué hacer, no sé qué responder, no sé si salir hoy y hacer esta gestión. Aclárame el camino. Señor, ponme en tu gracia, Padre. Y entonces en ese momento, ese poder sobrenatural me asiste y me da una palabra de revelación a través de la Biblia. O habla a mi mente, a mi espíritu, a mi interior. ¿Cuántas veces Él no me ha fortalecido en medio de mi cansancio? Me infunde aliento ante la duda de no saber qué escoger. Me aclara siempre qué es lo mejor conforme a la voluntad del Padre. Y entonces, ¿qué sucede? Que al asistirme en las situaciones y dinámicas de la vida, porque esto es continuo, no sé cuáles son tus situaciones hoy, cuáles tú tengas, pero yo te aseguro algo, en cualquiera de ellas, Él se hace real. Él te puede ayudar en cualquiera de ellas. Yo he experimentado en la enfermedad no saber qué hacer y en todas me ha guiado. En unas me ha sanado, escúchame bien, de manera sobrenatural. Sobrenatural. En otras me ha permitido y me ha guiado en todo un tratamiento médico y en todo ese proceso de tratamiento médico, cosas Dios ha establecido en mi área emocional. Y también he crecido en el aspecto espiritual, desarrollando paciencia, misericordia, compasión, cuando me identifico con el dolor de los demás. Porque muchas veces no queremos sufrir, no queremos padecer. Y todo esto es necesario que acontezca cuando nos identificamos como hizo Jesús, se identificó con nuestra debilidad. Y Dios muchas veces permite procesos en nuestra vida que no entendemos, que no queremos atravesar por ello. Entonces, ¿cómo vamos a identificarnos en esa relación con Cristo si Él anduvo de esa misma manera? Pero para eso tenemos entonces al Espíritu Santo que nos dice, no temas, yo te ayudo, atraviesa ese valle de sombra y de muerte, yo voy a estar ahí. Entonces, al atravesarlo, nuestra fe se fortalece y desarrollamos muchas veces aspectos en nuestra vida que estaban ausentes, porque Dios nos ama y sabe de qué estamos faltos. Y en medio de esas pruebas que Dios me ha permitido, he desarrollado más paciencia. Paciencia para esperar en una oficina, paciencia, poder para soportar muchas veces la aflicción, la humildad, porque nos creemos que nosotros no tenemos que... Aprendemos tantas cosas hermosas, pero sostenidos por medio de ese poder sobrenatural que nos hace atravesar la prueba sin desmayar. Como dice en Isaías, pasamos por el fuego y no sentimos que nos quema. Es algo sobrenatural. Por eso los estudios lo validan científicamente. Aquellas personas que tienen fe, aquellas personas que tienen esa fortaleza espiritual, atraviesan por las crisis de la vida sin
caer en la ansiedad o en la depresión. ¿Y cuál es el secreto? El poder sobrenatural en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y está accesible para ti, mi amor. Está accesible. Porque así Jesús, al que Él viene, no lo echa fuera el Señor. Todos los que vamos al Señor en el bendito nombre de Jesús, somos recibidos por Él y somos capacitados por medio de este poder sobrenatural para vencer la adversidad, para vencer tu necesidad. No tienes por qué estar en esa condición. No tienes por qué estar en esa crisis como un derrotado. Puedes estar en medio de la crisis, pero como un vencedor en Cristo. Donde la crisis está, pero tú tienes paz. Donde tú no sabes cómo terminará la situación, pero estás confiado de que Dios le dará el final correcto. Es que es hermoso cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Dios y somos por Él asistidos por medio del Espíritu Santo. Yo he tenido también en otras áreas en mi vida crisis donde he necesitado dirección, donde no he sabido qué hacer porque tengo un conflicto en mi interior entre lo que yo quiero versus lo que debo hacer. Y Él me ha dado la fuerza para escoger lo mejor. Aunque no necesariamente en ese momento yo crea que sea lo mejor. Pero Dios es más sabio y Dios sabe lo que te conviene a ti y lo que me conviene a mí. Este Santo Espíritu nos ayuda a que estemos alegres. Imagínense, a que tengamos equilibrio. ¿En qué? En nuestras emociones. Que no seamos, como dice Santiago, como las olas del mar que van y vienen. Que dependiendo de las circunstancias de la vida es como yo me siento. No, este Espíritu te ayuda a mantenerte estable. ¿Por qué? Porque al darte el consejo correcto, al darte el ánimo, la fuerza, pues la circunstancia está que en otro tiempo sin Jesús tú tambaleabas, pero ahora por medio del poder que Él te ha conferido, tú puedes atravesar eso, pero manteniéndote de una manera estable. Sí, eso es así. Hay un trastorno que se llama el trastorno de estado de ánimo y precisamente ahí también el Espíritu Santo puede obrar. Puede hacer que tú te mantengas en un estado de ánimo de paz, de tranquilidad, sabiendo que Dios tiene el control de tu vida. Que cada circunstancia que permite en tu vida ha de obrar para bien. Y que Él, escúchame bien, no va a permitir nada en tu vida que tú no estés listo para enfrentarla. El Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, que es nuestro maestro, es el que nos instruye, el que nos guía, nuestro entrenador en este camino de la fe. Escúchame bien, nada va a permitir Dios que tú no estés listo. Es que cada circunstancia de vida que te llega, cuando tu vida está en las manos del Maestro, cuando tú estás en esa relación estrecha con Dios, Él sabe muy bien de qué tú estás ya listo para enfrentar. Y cuando llega la adversidad, cuando llega la situación, no te tienes por qué preocupar. Porque el Padre solamente algo quiere perfeccionar en tu vida. Por eso yo siempre le aconsejo a los hermanos, a las vidas que yo siempre acompaño, cuando te llega la crisis, la situación, lo primero, habla con el Señor. Porque Él sabe muy bien lo que acontece, pues tu vida está en sus manos. Y Padre, esta situación que tengo, dame entendimiento, el propósito para el cual la permites. Y tu Santo Espíritu me guíe en medio de esta prueba. Porque rápido que llega, lo que queremos es escaparnos y salir de ella. Pero ahí no hay sabiduría. Ahí está nuestra naturaleza débil, frágil, que no quiere estar en medio de esa situación. Pero para eso tenemos
a nuestro consolador, a nuestro ayudador, y tenemos que asirnos de él. Es como que yo estoy aquí tranquila, me llega una situación, porque de eso es que se trata la vida. Hoy es una, mañana es la otra. A veces buena, a veces no es buena. Pero cuando me afecta mi estado anímico, me quita la paz, viene la preocupación, pues yo, Espíritu Santo, empiezo a hablar. Padre, ayúdame y que tu Santo Espíritu me guíe. Señor, ¿qué hago en medio de esta situación? Dame entendimiento y el Espíritu Santo me va a ayudar a comprender qué es lo que el Padre piensa en medio de esa situación. Entonces ahí yo me pongo a leer la Biblia y el Espíritu Santo me va a guiar y me va a dar entendimiento en medio de esa situación. O puede que me dé un consejo a través del líder de la iglesia, o a través de un mensaje, o me hable a mi mente, porque Él nos habla, esa voz interior nos habla y siempre nos va a asistir, nos va a asistir. Y así es como nos va a acompañar en cada momento de nuestra vida. En cada momento de nuestra vida, Él siempre nos va a asistir en cualquier necesidad que tú tengas y que yo tenga. Y eso va a provocar que tú, en lugar de caer en una crisis de nervio, en estados de ataques de pánico, en una desesperación, en una angustia, en una ansiedad, qué hermoso, es que es una hermosura, y permita a Dios que tú puedas comprender este mensaje y te hagas de esta promesa hermosa, porque es que es una experiencia sin igual. El tú saber que tienes un poder sobrenatural que se hace real inmediatamente tú estás en una necesidad. Lo único que tienes es que ejercitar tu fe. Padre, ayúdame. Yo tuve experiencias en mi vida de totalmente que sin Cristo, bueno, yo hubiese terminado en un hospital mental. Me hubiesen tenido que asistir. Pero en medio de esa crisis, usted poder tranquilizar a los demás. Y luego usted pedirle, como le dije yo, Señor, necesito que por medio de tu Santo Espíritu tú me reveles y me guíes donde está esa persona. Y usted sentir ese poder del Espíritu Santo que comienza a fluir. Y usted siente, sigue por aquí. Y usted da con esa persona que está en peligro de muerte. O cuando el enemigo te quiere venir a oprimir tu mente y tú asistes nuevamente, te asistes por medio de ese poder y tú lo puedes resistir. Puedes resistir toda opresión en tu mente y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Jesucristo y tu mente mantenerse en paz. ¿Cuántas personas tienen sus mentes oprimidas? Ignoran que hay un poder sobrenatural que les asiste en esa necesidad. O por el contrario, otros han despreciado esta gran verdad, tal vez porque no la entendían. Pero hoy puede ser tu día de que te hagas de esta gran verdad y ya no tengas que batallar tú solo en medio de las aflicciones y situaciones que nos trae la vida. Otros tal vez sepan que este poder existe, pero muchas veces nos hemos acostumbrado, porque eso es parte también de nuestra naturaleza caída. Nos hemos acostumbrado a resolver en nuestra fuerza, pero en la medida que tú lo practiques, tú te vas a ir haciendo conciencia de que es real. Y cada vez que tú lo asistas y cada vez que tú dependas de él y él se siga haciendo realidad, ay, mi amado, eso va a ser continuamente para todo. Yo le oro hasta para que me ayude a discernir dónde están las llaves. Porque se me pierden. Eso es una de las cosas que más se me pierde. El celular y las llaves. Y no es que esto sea mágico, no. Es que yo sé que Dios tiene un ojo que todo lo ve. Él dice, Señor, por favor, ten piedad de mí. Me tengo que ir. No encuentro el celular. No encuentro las llaves. Y se me está haciendo tarde. Y yo empiezo a desesperar. Yo, Ana, tranquila. Espíritu Santo, y le digo que se hace real y me guía directito donde está ese
ese celular. En cosas tan simples, pero también en cosas que son trascendentales para tu vida. Te ayuda a perdonar a aquel que tú dices, a este jamás. No, hasta ello llegó. Tú no puedes, tú no vas a poder, pero el poder sobrenatural te ayuda y es necesario perdonar para tu salud y tu paz mental. Aparte de que es una orden de Dios. ¿Y por qué Dios lo ordena? Ay, amores, es que Él sabe que eso va a corromper el alma nuestra. Nos va a destruir. Yo no puedo, no, sí, yo tampoco, pero el poder sobrenatural está ahí. Y así en cada necesidad de tu vida, cómo manejar una relación, cómo manejar a un hijo, cómo trabajar y relacionarte con tus compañeros de trabajo. En todo, cómo entender la Biblia, cómo hablar con el Padre. No hay necesidad en la que Él no se haga real. No la hay. En todas, Él te asiste. Y luego cuando vamos al libro de los Hechos, vemos que esta promesa que Jesús le dio a los discípulos y que el autor de Colosenses está hablando y explicando cómo es que se hace real en medio de nuestra vida práctica y nos ayuda a mantener una estabilidad emocional, una estabilidad mental, una estabilidad también física en nuestro cuerpo, porque a la que Él opera dentro, nuestro cuerpo también se ve afectado de manera positiva. Y aún muchas enfermedades que eran alcanzadas por ese desequilibrio mental y emocional, hermano, es una obra totalmente integral. Cubre todos los aspectos de nuestra vida. En el libro de los Hechos vemos cómo ese poder sobrenatural se fue manifestando en los apóstoles cuando ellos recibieron esa experiencia de visitación del cielo. Y Pedro, que era un hombre tímido, un hombre que de poca educación, lo vemos hablando con seguridad. Dice que se ponía de pie con toda seguridad. Se le iba la timidez. En eso también nos ayuda en nuestra necesidad. Hay veces que hasta a estudiantes les toca dar informes orales o hermanos en la iglesia que les toca, le dicen, mira, para que des un estudio bíblico, para que predique. Ay, no, yo no me atrevo. Pero ¿y el poder sobrenatural, mi amado? Ahí está. Él te reviste. Y mire, dice que Pedro se paraba derechito y con una autoridad del cielo, el poder sobrenatural, comenzaba a hablar con un denuedo, con una fluidez que la gente se quedaba maravillada y decía, pero Dios, pero ¿y este no era Pedro, el pescador? Y mira cómo habla, con qué autoridad, con qué seguridad, con qué conocimiento, con qué inteligencia espiritual se la daba el poder sobrenatural. Y ese poder sobrenatural te capacita y te ayuda a avanzar al propósito de Dios en tu vida. No eches a perder el propósito de Dios en tu vida por no creer en este poder sobrenatural que está accesible para ti y para bendecir a muchos. Lo vemos después ayudando a otros. Porque este poder sobrenatural te ayuda a ti. Lo lindo de este poder sobrenatural, ¿sabes qué es? Que te ayuda a ti. ¿A qué? Ayudar a los demás. Porque como tú sabes que funciona, entonces tú te conviertes en un testigo porque el fin primordial de este poder sobrenatural es que nos constituye en testigos de Jesús. Y terminamos diciendo, esto es real. Jesús es real. Jesús transforma. Jesús consuela. Jesús sana, liberta, rompe cadenas. ¿Por qué? Porque yo lo he experimentado. ¿Ve qué belleza? Ese es el fin primordial. Se hace real, se revela en mi vida para yo poder contar a otros y ayudar a otros a levantarse de esa condición. Y Pedro comenzó
a hablar con un denuedo, con una autoridad. Entonces, cuando yo experimento eso, pues entonces cuando yo voy donde el hermano y no se atreve, tranquilo, si a mí me pasó lo mismo, pero acuérdate que hay un poder sobrenatural que te ayuda, ponte en las manos del Señor, verás cómo te va a capacitar, te va a dar la sabiduría. Obviamente, tú te instruyes, tú lees la Biblia. Porque aquí no hay nada en el sentido mágico, hay una parte humana que se pone a la disposición de Dios y Dios derrama esa gracia y ese poder. Entonces, mis amados, Pedro operó sanidades, milagros. Pablo, ¿qué no pasó en Pablo? Pedro y Silas, aún en la cárcel, podían cantar y orar en medio de su necesidad. El Espíritu Santo se hacía real, los consolaba. Imagínese, usted sabe lo que es usted en una cárcel y usted ponerse a orar y a cantar. Eso es el poder sobrenatural que se hizo real y los ayudó a estar con paciencia y en una actitud emocional equilibrada. ¿Por qué? Porque sabían que Dios tenía el control. El Espíritu Santo los consolaba y les decía en su espíritu, tranquilo, Dios tiene el control. Y luego, ¿qué pasó? Dios obró. Qué hermoso, porque nos da un dominio, nos da una seguridad. Yo recuerdo esa experiencia que yo tuve tan violenta, que tal vez otra persona y yo misma sin Cristo no la hubiese podido manejar. Y ahora al pasar los años la veo y estoy clara que fue el poder sobrenatural que me sostuvo. Y pude manejarla de manera sobrenatural definitivamente. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Ese poder que está accesible para ti, si puedes creer en esta bendita hora. No sé cuál sea tu necesidad. Yo lo que sí sé es que es real, que funciona. Está pasando un avioncito por ahí. Que funciona y que en esta hora, en medio de tu situación, tú puedes contar con Él. Porque Dios no hace acepción de persona. Y tampoco, no hay nada imposible para Dios. Es que tal vez tú digas, es que esta situación, mire, para Dios no hay nada imposible. Nada. Para el que cree, todo es posible. Para el que cree. No importa la situación que tú tengas, el Espíritu Santo se hace real en medio de ella y te asiste y te ayuda a salir como un vencedor. Si tan solo puedes creer. Tan solo puedes creer. Los apóstoles recibieron ese poder. Y cuando les preguntaron, cuando los vieron sumergidos, embriagados de ese poder, no entendían. Y muchos de los judíos que vinieron a aquel lugar a ver qué fue lo que aconteció, Pedro les explicó lo que estaba pasando. Y ellos le dijeron, ¿y qué debemos hacer? ¿Cómo podemos recibir también ese poder? Y ahí Pedro les dijo, pídanle perdón a Dios por sus pecados. Acérquense a Dios, reconozcan su necesidad de Dios, reconozcan al Hijo de Dios como su Salvador. Pídanle a Dios perdón de pecado. En otras palabras, arrepiéntanse de estar viviendo lejos de Dios, de invalidar la obra de Cristo en la cruz, de hacerse de oídos sordos ante el llamado de Dios. Y entonces dice aquí, esta promesa del Espíritu Santo se las dará. Dice, perdonará a todo aquel que a Él viene y les dará el Espíritu Santo. Esta promesa, escúchame bien, es para ustedes y para sus hijos y para todos los que nuestro Dios quiera salvar. Y dice la palabra,
que Cristo no vino a condenar, sino a salvar a todo aquel que crea en Él. Esta promesa no es tan solo para ti, sino para los tuyos. Para ti y para todos aquellos que puedan en esta hora creer. Así pasó con la familia del centurión, de Cornelio. Cornelio creyó con toda su familia y dice que Cornelio, sus hijas, todos recibieron el poder del Espíritu Santo. ¿Y qué hizo ese poder del Espíritu Santo? Primero trabajó con Pedro. Pedro no podía concebir que los que no eran judíos recibieran esta bendición. Y el Espíritu Santo, Dios trabajó por medio del Espíritu Santo y se les reveló a Pedro. Y trató con los prejuicios de Pedro, religiosos, con la formación que él había tenido religiosa. Y Pedro, una vez el Espíritu Santo se hizo real en esa necesidad que él tenía de que trabajaran con sus prejuicios y su forma de pensar, se alineó a la voluntad de Dios y entonces pudo bendecir a los demás. Y entonces Cornelio recibió la promesa de la salvación y la promesa del Espíritu Santo, él y todos los suyos. Así que esta promesa no solamente es para ti en esta hora, sino para todos aquellos en tu casa que también quieran creer en él. Tal vez puedas empezar tú solo, pero cuando tú comienzas tú solito, no estás solo. Dice la palabra que Dios estará de tu lado peleando a favor de los tuyos. Y te aseguro que también serán alcanzados. Todo en su tiempo, a la manera de Dios, pero con un final seguro de bendición para sus vidas. ¿Qué es lo que debes hacer? Haz lo mismo, como le preguntaron estos judíos a Pedro. Pídanle perdón a Dios. Reconcíliate con Dios. Como yo siempre digo, para muchos que se han apartado de este camino de la fe por las diversas situaciones que hayan tenido, tómalo donde lo dejaste. ¿Y por qué yo siempre digo, tómalo donde lo dejaste? Porque allí está Dios esperándote. Muchos, y cuántas personas yo no me encuentro en este caminar diario que me dicen, yo fui formado en el Evangelio. Yo fui criado en el Evangelio. Y comienzan a contar y los ojitos hasta le brillan. Mira, yo cantaba en el coro, yo predicaba, trabajaba con los jóvenes y me comienzan a relatar todo eso. Y siempre yo siento cuando me cuentan eso, yo veo ese pábilo que humea de fe, de que no todo se ha perdido, de que no todo fue malo. Y es que siempre Cristo es una belleza, a pesar de las circunstancias que muchas veces se experimentan alrededor de su nombre. No importa lo que te haya alejado, retoma donde lo dejaste, porque allí está Él esperándote, para infundirte nuevas fuerzas, para infundirte el poder del Espíritu sobrenatural que te acompañará. Y para aquellos que por primera vez escuchan acerca de este mensaje, yo les invito a que pidan perdón a Dios. No hay pecado que Dios no pueda perdonar por medio del poder de la cruz. Cristo derramó su sangre y perdonó todo pecado, tomó el lugar nuestro. Allí se hizo culpable para liberarnos a nosotros de la sentencia eterna de vivir lejos de Dios. Si tú crees este mensaje y tú reconoces tu necesidad de Dios, tú se lo dices al Padre en esta hora. De ahora en adelante, como dicen, tendrás un amigo fiel que te ayudará donde quiera que vayas. Ya no tendrá por qué pasar la necesidad sin entendimiento y sin ayuda, pues ahora tendrás
al Consolador, que te instruirá y te guiará siempre por el mejor camino. Doy gracias a Dios por todas las vidas que en este momento han entendido este mensaje y le pido al Señor que les bendiga grandemente y bienvenido a esta vida maravillosa de caminar tomado de la mano del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga grandemente. Amén.